Que aparece en el cartel, supongo que habrán visto. Soy Estanislao Martín Rincón y me toca llevar adelante de momento la acción y las actividades del Apostolado de la Divina Misericordia de Toledo. Tenemos reconocimiento por parte de la diócesis, del arzobispo, pues desde hace 2 años y medio. El objetivo de esta conferencia es tratar de adentrarnos en este tesoro, que así es como lo he titulado, en este tesoro litúrgico y espiritual, a mi juicio todavía poco conocido, que es la fiesta de la Divina Misericordia. Este año, el 12 de abril, procuraremos celebrarla con toda solemnidad en Nambroca, que es la parroquia de nuestro conciliario, don Arturo, y en Talavera, que es donde tenemos la sede. Es un día de gracia especial, superior a la indulgencia plenaria. Está prometido por el Señor a través de Santa Faustina gracias especiales, inimaginables, dice, para quienes confiesen y comulguen en ese día. Junto a este objetivo, que es el que nos convoca esta tarde, hay otro secundario del que yo procuro dar cuenta siempre, aunque sea muy brevemente, y es dar a conocer algo de lo que nos traemos entre manos en el apostolado de la Divina Misericordia. Nos estamos encontrando en estos 2 años y medio con un freno importante, que es el desconocimiento. Entonces, bien, por hacer un resumen muy breve y muy rápido, nos solemos encontrar con 2 errores. Un error es confundir esta devoción con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Son devociones distintas, con fiestas distintas. Ahora diré alguna cosita muy breve para pasar a lo que nos ocupa esta tarde. Pero eso sí que quiero dejarlo por sentado. Y otro obstáculo, otro freno que tenemos es que hemos observado que entre muchas personas pues les parece que esto es una devocioncita de personas piadositas, más bien mayores, pues que quizás ya no tienen muchas cosas que hacer en la vida, son personas religiosas y bueno, pues una cosita más. Bueno, pues las 2 cosas son errores, como digo, Ni esto es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ni es una cosita, bueno, pues para matar el tiempo piadosamente. Esto es una devoción muy fuerte. Lleva por dentro un mensaje muy, muy, muy necesario para nuestra época. Una de las cosas que le diferencia del Sagrado Corazón de Jesús es que esto es una devoción trinitaria, es a la Santísima Trinidad. Aunque la imagen que utilizamos es la imagen de Jesucristo resucitado, pero no es una devoción a la segunda persona, sino a las 3 personas en el único Dios. El corazón de Jesús es una devoción que se concentra en el corazón de carne, el corazón humano de Jesús. No es que tengamos, iba a decir nada en contra, es que ni me gusta siquiera la expresión, es que no se entendería la una sin la otra. Están esencialmente unidas en el corazón de Jesús, pero no son lo mismo. No es lo mismo por su objeto principal, por su objeto propio, que es el corazón, como he dicho, y la Santísima Trinidad. Por su objeto material. El objeto material de la devoción a la Divina Misericordia es este cuadro. El objeto material de la devoción al corazón de Jesús es el corazón de Jesús, la representación del corazón de Jesús, pintado o esculpido. No sé si se dan cuenta que aquí no está el corazón visible. Y no está el corazón visible porque el Señor no quiso que estuviera el corazón visible, igual que sí quiso en las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. Por su esencia, la esencia de la devoción al corazón de Jesús es la reparación. La esencia de la devoción a la Divina Misericordia es la confianza. Los tiempos de culto son distintos. Para el corazón de Jesús son los primeros viernes de mes y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? El viernes posterior al Corpus, bueno, a la octava del Corpus. El viernes que cae dentro de la octava del Corpus, el posterior. En la Divina Misericordia, pues solamente tiene de tiempos un día al año, que es el segundo domingo de Pascua, y la hora de las 3 de la tarde.
Bien, yo me he dedicado a la enseñanza toda mi vida, yo no soy teólogo, pero voy a hacer algunas afirmaciones un poco atrevidas para que no pueda quedar ninguna duda. Lo que voy a decir está en este cuadernillo, que luego lo podemos ofrecer para quien quiera llevárselo. Pedimos un donativo, nosotros no vendemos, pero si nos pueden ayudar, lo hemos mandado a todos los sacerdotes de la diócesis. Bueno, a todos no, excepto a los de Talavera, que es de donde venimos, y ahí quiero entregárselo personalmente en mano a cada uno, ¿no? Y la conferencia es una síntesis de lo que pone en este cuadernillo. Y digo que aquí hay afirmaciones un poco atrevidas. Entonces, para no desbarrar, porque podría desbarrar, he pedido al censor eclesiástico que lo examinara y le ha dado el nihilostat y el arzobispo le ha dado el imprimatur. Es decir, que en ese caso tenemos toda la garantía de que se atiene o que no dice nada en contra de la doctrina católica, ¿no? Muy bien, pues vamos ya entonces con la fiesta de la Divina Misericordia. Este año se cumplirán 26 años desde que se instituyó por parte de San Juan Pablo II en el año 2000 esta fiesta. Hay un dato objetivo del que yo quiero partir, que es el día y la hora de la muerte de San Juan Pablo II. 2 de abril de 2005 a las 21:37 hora de Roma. Es decir, cuando ya era el segundo domingo de Pascua de ese año, litúrgicamente. Según el calendario, cronológicamente, el domingo empezaría a las 12 de la noche, como todos los días, ¿no? Pero litúrgicamente ya había empezado. Ya en muchos lugares del mundo habrían rezado las primeras vísperas del segundo domingo de Pascua. Esto es un dato objetivo. El Papa San Juan Pablo II, entonces Juan Pablo II, muere el día 2 de abril de 2005 a las 9:37. El Señor en el Evangelio nos manda interpretar los signos de los tiempos y lo hace bajo acusación de hipocresía. Hipócritas, sabéis interpretar los signos de las nubes, ¿no? Y decís cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, etcétera. Y no sabéis interpretar otras señales, las señales del tiempo. No del tiempo meteorológico, sino de la época que os toca vivir. Entonces, esto está sujeto a interpretación, lógicamente. Es muy difícil encontrar a una persona creyente, de fe, practicante, que disocie, que no vea un signo de la providencia en la muerte del Papa en este día. Vamos, el primero que lo vio fue Benedicto XVI. Al año de cumplirse la muerte de Juan Pablo II, no al año exactamente, sino en el segundo año, a ver si lo digo bien, en el primer año después de la muerte de Juan Pablo II, en el domingo de la Divina Misericordia, en el Regina Coeli, lo que sustituye al Ángelus en tiempo de Pascua, él afirmó que la providencia había querido llevarse a la casa del Padre a este siervo de Dios, Juan Pablo II, todavía no estaba ni beatificado tampoco, claro, como un signo para nuestro tiempo. Es muy difícil encontrar una persona que diga, qué casualidad, mira, ha muerto. No, qué casualidad, no, providencia. Los creyentes entendemos providencia. Dios todo lo gobierna con acierto, dice el libro de la sabiduría, y lo ha dispuesto todo con peso, número y medida. Y dice el catecismo que tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Entonces, interpretación que a mí me parece válida, que a muchos nos parece válida, a Benedicto XVI también, ¿no? Dios nos está mandando un mensaje sobre la importancia de esta fiesta. ¿Qué nos está ocurriendo de manera generalizada? Pues que el segundo domingo de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia, en la Iglesia se sabe, en los libros litúrgicos, en el misal está, pero como el cuarto es el domingo del Buen Pastor, pues un ordinal
el que ocupa el segundo lugar. Y bueno, pues bien, sí, sabemos que es el día de la Divina Misericordia, el domingo de la Divina Misericordia. Se habla de la Divina Misericordia, se recuerdan estas cosas, la imagen, la coronilla, etcétera, pero sin profundizar mucho más, sin darle mucha mayor importancia. Y de hecho vemos pues que se programan para ese día todo tipo de actividades, ¿no? Se retoma después de la Semana Santa y la Vigilia de Pascua y el Domingo de Resurrección, pues ya se retoma, las clases empiezan, las vacaciones, quien las coge para esas fechas ya las ha terminado, volvemos a los trabajos, volvemos a la vida rutinaria, y el segundo domingo de Pascua es, pues eso, el segundo domingo de Pascua, y después vendrá el tercero y el cuarto, etcétera, ¿no? Hay una paradoja muy curiosa. Esto se da sobre todo en los sacerdotes. Y es que todavía se oye, cada vez menos, pero todavía se oye la queja por parte de sacerdotes sobre todo y también de laicos, de que para mucha gente la Semana Santa termina con el Viernes Santo. Y luego en la Vigilia Pascual ya hay muy poquita gente en la iglesia, y el Domingo de Resurrección pues casi es un domingo más. Y bueno, pues esa queja se podría extender a esto que estoy diciendo. Es que el segundo domingo de Pascua no es un domingo más. No es un domingo más. Es el broche del domingo de la resurrección. Es el día más solemne de la octava de Pascua. Entre los judíos, el día más solemne era el último de la fiesta. En Juan 7:37 se dice: el último día, el más solemne de todos, Jesús gritó: el que tenga sed, que beba a mí, etc. Litúrgicamente, el domingo de la resurrección se extiende durante 8 días el mismo domingo. Es decir, es un día que dura 8 días y acaba en el más solemne, que es en el día de la Divina Misericordia. Es decir, no es un domingo distinto, es el mismo domingo, es el broche, es la traca final de la octava de Pascua. Con este argumento sería suficiente, pero es que además tenemos todas las revelaciones del Señor a Santa Faustina, que son muy, muy interesantes, ¿no? Yo voy a leer algunos puntos del diario que he anotado, del diario de Santa Faustina, que supongo que conocen. Hemos traído algún ejemplar por si acaso alguien quiere llevárselo luego. Donde se dice, se ve que es un deseo explícito del Señor. Explícito, ¿no? Y lo dice varias veces. En el punto 49 dice lo siguiente: deseo que haya una fiesta de la misericordia. Con esa frase ya tendríamos bastante, porque es un deseo del Señor. Y los deseos del Señor no pueden no ser cumplidos para la gente que decimos querer seguirle o seguirle. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Punto 299. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Punto 699 es un poquito extenso y luego le voy a leer entero, pero he cogido una frase para esto del deseo, ¿no? La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. Probablemente no sepan, porque lo que estoy diciendo hasta ahora es bastante conocido entre las personas que se acercan a la devoción a la Divina Misericordia, ¿no? Pero probablemente no sepan que esta fiesta ya existía, lo cual nos dice de la importancia que le da el Señor. La fiesta de la Divina Misericordia ya había sido instituida en la Iglesia, con ese nombre. En el punto... No he anotado el punto, da igual. El día 11 de mayo de 1934.
Una mañana, escribe Santa Faustina, después de haber abierto la puerta para dejar salir a nuestra gente que traía el pan, entré un momento en la pequeña capilla para hacer a Jesús una visita de 1 minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos, las mortificaciones, las plegarias las ofrezco por el Santo Padre para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenes hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras que esta fiesta, según me dicen, ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó, ¿quién de entre la gente sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Cómo es que si existiendo el Señor pide que se instituya? Porque no había sido introducida en el calendario litúrgico. La había instituido el Beato Papa Pío IX en 1853. Pero al no meterla, al no ser incluida, desconozco las razones, en el calendario litúrgico, pues eso pasó desapercibido como tantas otras cosas, claro. Entonces, puesto que no se ha incluido, parece bastante lógico entender que hay un especial interés del Señor porque tengamos y celebremos solemnemente, ha dicho, esta fiesta. Y además la cambió de fecha, porque el Papa Pío IX lo había puesto alrededor del Domingo de la Santísima Trinidad. Y el Señor la fijó a través de Santa Faustina para el segundo domingo de Pascua, como así la ha puesto luego la Iglesia. Ahora quería comentar alguna cosa sobre la palabra fiesta. ¿Por qué se llama fiesta? Porque litúrgicamente es una solemnidad. En las celebraciones litúrgicas hay grados. El grado más alto es el de las solemnidades. Y después de las solemnidades están las fiestas. Y después están las memorias. Y dentro de ellas también hay ciertos grados que las diferencian, ¿no? No todas las memorias son iguales, no todas las fiestas son iguales, no todas las solemnidades son iguales. Si esto es una solemnidad litúrgica, ¿por qué la llamamos fiesta? Porque el rango de fiesta en la liturgia está por debajo de la solemnidad. Pues se llama fiesta en primer lugar porque así lo mandó el Señor. Y el sentido de la palabra fiesta no es un sentido litúrgico, no, es el sentido común que tenemos las personas cuando hablamos de fiesta, cuando decimos que vamos a ir a una fiesta, que he estado en una fiesta, que estoy preparando una fiesta, que verás qué fiesta más grande vamos a organizar en homenaje de tal persona, etcétera, ¿no? Ese es el sentido. Es el sentido de la parábola, de todas las que hay, la gran parábola de la Divina Misericordia, que es la del Hijo perdido y recobrado, el Padre misericordioso, el Hijo pródigo, todos estos nombres se barajan, ¿no? Es el sentido que le da el Padre de esta parábola cuando le dice al hijo mayor que convenía celebrar una fiesta y alegrarse. Había que hacer una gran fiesta por la vuelta del hijo perdido y manda matar no un ternero, sino el ternero cebado. Es decir, la joya de la vacada, el ojito derecho de entre lo que él tenía en su hacienda. Porque era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Había que hacer fiesta. Ahora bien, entendamos quién hace la fiesta de la Divina Misericordia, porque no somos nosotros. Quien hace la fiesta es la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. En el punto 206, Santa Faustina escribe que oyó una voz, la voz de Dios, en la que empleaba la expresión mi fiesta. Dios hablaba de mi fiesta. Exactamente lo que le dice es esto. El día de mi fiesta, la fiesta de la misericordia, recorrerás el mundo entero y traerás a las almas desfallecidas a la fuente de mi misericordia. Yo las sanaré y las fortificaré. Es su fiesta, no es nuestra fiesta. Nosotros no le hacemos fiesta a Dios.
Nosotros somos invitados a la fiesta. Hace fiesta a Dios Padre por la resurrección de su Hijo, por la resurrección de Jesucristo, que en su naturaleza humana estaba muerto y ha vuelto a la vida. Son las palabras de la parábola. Jesucristo estaba muerto y al tercer día resucitó. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hace fiesta a Dios Hijo porque ha vuelto a la casa del Padre de donde salió. Pasó 33 años en una tierra lejana, esta nuestra, donde fue contado entre los pecadores, murió como un criminal, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, y ahora resucitado está de nuevo en el seno del Padre, revestido con un traje de fiesta, coronado de honor y gloria por su pasión y su muerte, dice la carta a los Hebreos. Hace fiesta a Dios Espíritu Santo, que ha sido el autor de toda esta historia. El Espíritu Santo es el factotum de las obras de Dios, el que todo lo hace. El que ha sacado adelante, el que ha movido todos los hilos de los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el que ha movido a la encarnación, a la redención, a todo el misterio pascual que celebramos en la Iglesia, el que ha ido encajando de una manera admirable, que es sorprendente, los designios de Dios que no entendemos con la libertad humana. Y al mismo tiempo que los que matan a Jesús lo hacen por perfidia, por envidia, etc., al mismo tiempo Dios está redimiendo el mundo y están encajadas las dos cosas de una manera que ni se nos podría ocurrir. Es tremendo. Cómo compagina la bondad infinita de Dios, su misericordia, con la perversidad de los hombres. Y así sale adelante su plan. Hace fiesta a Dios uno y trino, derramando su misericordia sobre todas sus criaturas, a quienes hace el inmenso regalo de participar en ella. A la Virgen María, a los ángeles, a los santos y a nosotros, que sin otros méritos que los de Jesucristo y sin otros derechos que nuestros pecados, nos rodea en ese día con su misericordia y nos concede participar no pasivamente, sino activamente a través de la liturgia de la Iglesia y de las acciones de la Iglesia. Y solo nos pide una cosa, concreta, sencillita. Punto 742. No es todo el punto. Cuando digo punto tal, he cogido la frase que encajaba con lo que quiero decir. Punto 742. Pido que se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. 2 puntos más sobre la importancia que Jesús dio a esta fiesta. Mejor dicho, 3. 2 los paso rápidos y el otro le voy a desgranar un poquito. No encontrará ningún alma la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de la Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Está tomado del punto 570. Y del 1521 lo siguiente. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia les daré una fuerza prodigiosa. Ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Y luego tenemos un tercer punto, y este es al que ya vamos a dedicar el resto del tiempo, que es el punto 699. Pediría que le memorizarais 699 para darle vueltas. No es un texto discursivo, no es un texto explicativo, sino 12 afirmaciones, una tras otra, justapuestas, una junto a otra. Bien engarzadas, claro, pues son palabras del Señor, pero, como digo, no es una descripción, no es una explicación, no es un discurso. Dice Santa Faustina, una vez oí estas palabras: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores.
Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma, respecto a mí, meditará mi amor y mi misericordia por toda la eternidad. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Resumen práctico, síntesis de todo el punto. Si puede ser, confesemos el domingo de la Divina Misericordia o algún día antes y sobre todo comulguemos ese día. Por lo que voy a explicar a continuación. No sé si se han dado cuenta cuando he empezado el punto, cuando empieza las palabras del Señor que dice: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Fíjense que el alcance que le da el Señor a Santa Faustina es el mismo que les da a los apóstoles, con potestades distintas, claro. Ellos tienen su propio poder para perdonar pecados, para actualizar con la Eucaristía el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección, etcétera, ¿no? Y allá lo que le dice es que hable. Pero la misión profética es la misma. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Habla al mundo entero de mi misericordia. No estamos ante una santa más. Es una santa de primer orden, con una misión que abarca al mundo entero. En el punto 570 dice: tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. Y en el 1777, una partecita de ese punto que es más largo: hija mía, deseo que tu corazón sea la sede de misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón. Y muchísimos puntos más. Leo solamente esos dos. Entonces, primera frase: habla al mundo entero de mi misericordia. Segunda frase: deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. A mí esto me parece de una actualidad muy grande, porque nos encontramos con que el progreso magnífico que tenemos nos puede llevar a creer que somos autónomos, autosuficientes y que lo podemos todo. Y no es verdad, no es verdad. Quizá, no lo sé, probablemente no haya habido otra época de la historia donde el sufrimiento haya sido tan extenso y tan grande. Hay muchas épocas en la historia donde hay muchas personas que han sufrido mucho y situaciones de opresión, de guerra, de injusticia tan graves como las que tengamos ahora y mucho más. Pero es que la cuestión de ahora, por lo que digo, que me parece que estamos en ese momento de la historia, es porque hoy nos abarca al mundo entero. Al mundo entero. Y dices: ¿dónde me refugio? ¿Dónde me refugio ante las amenazas contra las que no puedo luchar? Fuerzas de la naturaleza, epidemias. Tenemos la experiencia reciente de la pandemia, ¿no? Guerras. ¿Dónde me refugio? Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Tercera: ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Da gusto oír esto. Están abiertas las entrañas de mi misericordia. En hebreo, según dicen los que saben, yo solamente puedo decir que lo he leído. La palabra hay varias palabras que hemos traducido luego por misericordia, y con misericordia hemos arreglado varias palabras hebreas, ¿no? Bueno, pues una es Raamín.
Rahamín quiere decir las entrañas maternas, las entrañas de la madre. Es decir, y es la que se emplea para este caso, ¿no? San Juan Pablo II, en la encíclica Dives y Misericordia, dice esto: Rahamín es el amor de la madre, un amor particular, totalmente gratuito, no fruto de mérito, una exigencia del corazón que engendra una escala de sentimientos entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y la comprensión, es decir, la disposición a perdonar. A lo largo de la Escritura tenemos varias citas en las que se nos dice que Dios ama así, de esa manera, entrañablemente. En Isaías, conoceréis probablemente todos, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En Jeremías, Efraín es mi hijo querido, él es mi niño encantador. Después de haberlo reprendido, me acuerdo y se me conmueven mis entrañas. Entre exclamaciones, lo quiero intensamente, oráculo del Señor. Efraín significa la rebeldía. Efraín es Samaria. Efraín es los que se han levantado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta tal punto que los judíos han dicho, ya no queremos saber nada de los samaritanos. Eso es Efraín. Bueno, pues, y recibe castigos muy severos de Dios, castigos purificadores, no castigos de venganza, sino castigos purificadores, que es la manera en que Dios castiga purificando. Efraín es mi hijo querido, él es mi niño encantador. Nos podemos hacer la pregunta de si no es el amor de Dios siempre entrañable. ¿Acaso en alguna ocasión no es entrañable? ¿Acaso disminuye? ¿Acaso hay un amor más intenso en unos momentos y menos en otros? No. No. Dios ama siempre así. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué aquí se habla de las entrañas y se habla varias veces? Esta fiesta ha salido de mis entrañas, de las entrañas de la Santísima Trinidad. Lo vamos a ver dentro de un momento. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Frase número 4. Frase número 5. En esta me voy a entretener un poco. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Dije al principio que la gracia especial que el Señor concede en esta fiesta es superior a la indulgencia plenaria. Yo esto lo leí hace muchos años en la formación que hemos ido teniendo hasta llegar al punto donde estamos ya de poder explicar estas cosas, ¿no? Y yo se lo pregunté a más de un sacerdote y le dije, pero ¿puede haber una gracia mayor que la indulgencia plenaria que nos quita todas las penas que nos pudieran corresponder en el purgatorio hasta el momento que la ganamos? Porque las culpas, esas de los pecados mortales, las culpas, hay que distinguir entre culpa y pena. Las culpas se perdonan con el sacramento de la confesión, primero con el bautismo, y después con la confesión. Así es como se perdonan de manera ordinaria, y de manera extraordinaria pues también tenemos los actos de contrición en caso de muerte, etc., ¿no? Bien, así se perdonan las culpas. Y la pena eterna también. Pero la pena temporal, no sabemos cuánto de pena temporal se perdona. Cuando una persona se confiesa, se le perdona la culpa, se le perdona la pena eterna, pero no sabemos qué parte de pena temporal le queda por perdonar, y eso es lo que la Iglesia explica con el purgatorio. Ahí es donde se perdonan las penas temporales. Y cuando se han perdonado todas las penas temporales, pues ya nos al cielo, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos conceptos, ¿no? Culpa y pena. ¿Qué es la culpa? La culpa es la responsabilidad contraída por los actos incorrectos, sean pecado o no sean pecado, porque no todas las cosas incorrectas que hacemos son pecado.
El pecado es una ofensa voluntaria que nosotros hacemos a Dios. Mortal si es en materia grave, venial si es en materia leve o con otras condiciones. Eso es el pecado. La culpa es la responsabilidad que uno tiene de sus actos malos. Igual que el mérito es la responsabilidad que a uno le corresponde por los actos buenos. Todo acto personal, en ética se explica muy bien, todo acto personal tiene una dimensión moral. Si el acto es bueno, le corresponde el mérito. En el caso de la tierra, el mérito es el elogio, el premio, la alabanza, etc. Y a los actos malos, pues les corresponde en la tierra el desprecio, el rechazo, la corrección, etc., ¿no? Bien, pues eso es aquí en la tierra. Cuando nosotros cometemos algún pecado, lo confesamos, ya he dicho que se nos perdona el pecado, se nos quita la culpa, se nos quita la pena eterna, pero nos queda la pena temporal. Pero culpa y pecado no es lo mismo. La culpa no es el pecado. La culpa es la responsabilidad, el pecado es lo que yo cometo. Confundir pecado y culpa y pena, confundir estos términos nos inclina a pensar que si no hay voluntariedad, no hay culpa. Pero eso no es cierto. Haya voluntad de obrar mal o no haya voluntad de obrar mal, si tú haces algo incorrecto, tienes culpa. Es decir, tienes la responsabilidad de lo que has hecho. Pongo un ejemplo, porque a lo mejor me estoy enredando un poco. Imaginaos una madre que ignora que tiene un remedio a mano, un remedio casero muy sencillo para curar una infección de su hijo. Lo ignora, no podrá aplicarlo. A esa madre no se le podrá imputar un pecado, no ha cometido ningún pecado, pero al hijo no se le quita la infección. ¿Hay pecado? No. ¿Hay culpa? ¿Hay responsabilidad? Sí. Hay una omisión en la madre que resulta perjudicial para el hijo. Esa omisión, por tener consecuencias negativas, está necesitada de corrección. Otro ejemplo. Es bastante frecuente en la vida ordinaria que oigamos o hayamos padecido atropellos. En un paso de peatones, un peatón es atropellado de manera involuntaria. Se ha despistado el conductor y le ha arrollado. ¿Hay pecado? No. ¿Hay responsabilidad? Claro. Eso está recogido incluso en las leyes civiles. Bueno, pues las personas cargamos, no me gusta la palabra, pero no me sale otra ahora, cargamos con toda la responsabilidad de todas nuestras acciones, las voluntarias y las involuntarias. No quedamos libres de todo porque tengamos conciencia o no tengamos conciencia de lo que hacemos. La conciencia tiene sus límites. Yo no soy consciente de mis actos, en general sí, pero de las consecuencias de mis actos es que no puedo serlo. Claro. Las personas somos seres trascendentes. Las cosas, los actos personales son siempre trascendentes con una trascendencia mayor o menor. Trascendencia quiere decir que las consecuencias van más allá de tus ojos. Un ejemplo muy sencillito. Una persona escribe un libro pérfido, la persona se muere, el libro sigue existiendo y sigue produciendo mal en el mundo. Y de eso no puede ser consciente el autor porque se ha muerto. Dale la vuelta y poned un libro bueno. Entonces, a ver, un error muy extendido es pensar que solo somos responsables de aquello de lo que somos conscientes, lo que alcanzamos a ver. Pero es que nadie puede calcular las consecuencias buenas o malas que desatan nuestras buenas o malas acciones. Yo creo, a ver, es un supuesto bastante tonto, pero yo creo que si Adán y Eva hubieran sabido las consecuencias de lo que hacían, pues fijaos,
¿no se habría desatado la que se desató? ¿Eran conscientes? Totalmente no. Eran conscientes de lo que hacían en ese momento, no sabían todo lo que iba a venir después. Y eso nos pasa a nosotros también, con lo malo y con lo bueno, ¿eh? O sea, un hombre y una mujer se dan el sí ante el altar, matrimonio católico, y no saben qué es lo que va a venir después. No tienen ni idea. Y digo lo mismo de cualquier vocación, de cualquier compromiso que establezcamos. Y uno asume, cuando establece el compromiso, no solamente el momento del compromiso, sino todo lo que venga después derivado de ese compromiso. Pues bien, volvamos a lo que hemos empezado a explicar. ¿Qué queda perdonado con la indulgencia plenaria? El perdón, se queda perdonada la pena temporal hasta el momento de conseguir, de lucrar esa indulgencia. La pena temporal. Con el bautismo queda borrado todo pecado y todo rastro de pecado, todas las culpas y todas las penas. Con la penitencia se quitan las culpas pecaminosas y la pena eterna, pero no necesariamente las temporales, como ya he dicho. Bueno, me he quedado así porque voy a saltarme mucho porque veo que se va pasando el tiempo. Esto que estoy diciendo tiene un apoyo en la Escritura y un apoyo importante. No es una opinión gratuita por mi parte. Voy a señalar 3 pasajes de la Escritura donde esto se ve con mucha claridad. Por lo menos yo lo he visto con mucha claridad. El primer pasaje, la primera cita es del libro del Levítico y dice así: si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por el Señor, incurre en culpa y ha de cargar con su pecado. Cuando esto ocurre, el Levítico prescribe ofrecer a Dios un sacrificio de reparación y no pequeño, un carnero. Pues sigue diciendo el texto sagrado, incurrió en culpa ante el Señor. Repito por donde he empezado, si alguien peca sin darse cuenta. La segunda cita que voy a leer es la del Salmo 19:13. ¿Quién conoce sus culpas?, dice el salmista. Absuélveme, Señor, de lo que se me oculta. Absuélvame también de todas esas cosas de las que no me doy cuenta. Esta cita la recoge San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, con este mismo salmo, y hace algún comentario. Bueno, el comentario que hace es este. Hay culpas que no logramos ver y que no obstante son culpas, porque hemos rechazado caminar hacia la luz, dice el Papa. Y la tercera, a mí me ha dado bastante luz porque es algo que no había entendido nunca hasta que me he puesto a estudiar estas cosas, ¿no? Es del Nuevo Testamento y es de boca del propio Señor, de Jesús. En Lucas 13, 47, 48 dice: el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocer la voluntad del Señor, hace algo digno de azotes, recibirá menos. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿pero cómo puede ser digno de azotes, aunque sean pocos, quien no sabía cuál era la voluntad de su Señor? Hombre, no sé, a lo mejor precisamente porque tendría que haberla sabido, ¿no? Pero bueno, eso ya es una explicación que vaya usted a saber si será correcta o no, no lo sé. Lo que sí deja claro el Señor es que ambos son culpables, el que conocía y el que no conocía la voluntad de su Señor. La culpa es distinta y uno recibirá muchos azotes y otro pocos. Pero no dice ese no tendrá culpa, eso no lo enseña el Señor. Pues bien, en la fiesta de la misericordia se nos borran todas las culpas y todas las penas. El teólogo que explica todas estas cosas, no puedo hablar de él ahora porque no tenemos tiempo, cuando explica esto dice: la gracia especial del Domingo de la Divina Misericordia equivale a la gracia del bautismo, en este sentido de perdón. O sea, el padre Rosiski, el gran estudioso del diario, 10 años estudiando el diario, para poder defenderlo luego ante la Santa Sede
cuando se empezó a estudiar los escritos de Santa Faustina para su proceso de canonización. Y es el que hizo la defensa teológica del diario de Santa Faustina. Este es el que explica estas cosas. Perdón total, limpieza total, ni culpas ni penas, ni culpas por pecados, ni culpas por cosas que no son pecados, ni penas que pudieran corresponder a cada una de las dos. Por eso en el cartel hemos puesto una imagen del bautismo, que puede chocar un poco, ¿no? Que pinta una imagen del bautismo del Señor para hablar de la Divina Misericordia, para el domingo de la Divina Misericordia. Porque la gracia es similar a la gracia del bautismo en orden al perdón de los pecados y las culpas y las penas. Frase 6. En este día están abiertas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Cuando en la Escritura se habla de compuertas divinas, se habla del diluvio, por ejemplo. El Señor abrió las compuertas del cielo y, claro, cayó la que cayó, ¿no? Se habla en alguna ocasión más. No me entretengo en buscarlo, lo tengo apuntado, pero vamos ya mal de tiempo. En el punto anterior, el que he dicho la frase anterior, hablábamos de la inmensa gracia que significa el perdón de las culpas y las penas, ¿no? Es lo que acabo de decir. Pero en este punto, al abrir las compuertas, eso significa, explican los estudiosos de la Divina Misericordia, que el Señor este día concede esas gracias más importantes de las que he estado hablando, pero no dice que se quede ahí. Pidamos gracias temporales, trabajo, curaciones, reencuentros, reconciliaciones. Pidamos gracias especiales de tipo temporal, de las que necesitamos para manejarnos en la vida ordinaria. No están limitadas, no es solamente algo para el alma y su limpieza, no, para todo lo demás. Están abiertas las compuertas del cielo. No hay nada que se escape a la misericordia de Dios. Frase 7, que ningún alma tema acercarse a mí aunque sus pecados sean como escarlata. Frase 8, mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Frase 9, todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Aquí me voy a detener, no tanto, pero un poquito también. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. No sé si se dan cuenta que en esta afirmación del Señor lo que hay es lo que nos ofrece es una apertura mental del concepto de misericordia. La misericordia solemos ceñirla, porque es el núcleo de la misericordia, a la compasión, a la piedad, a la clemencia, al perdón, a no tomar revancha, a perdonarlo todo. Ese es el núcleo. Eso está muy bien, ¿no? Lo del padre del hijo pródigo. Pero no acaba ahí. Todo lo que existe, la creación entera, es fruto de la misericordia del Señor. Todo lo que existe. Es tremendo. Sí, claro, se abre el abanico y dices, o sea, el cielo que veo, los animales que corren y vuelan, todo lo que existe, las casas que hacemos, las carreteras, todo es fruto de la misericordia del Señor. Es que es tremendo. Esto tiene su apoyo en la Escritura, ¿eh? Digo lo mismo, no es una interpretación gratuita. En el Salmo 136 se dice, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Grandes maravillas son grandes maravillas. No es solamente el perdón al pecador, etcétera, siendo lo más importante, sin rebajarlo en su importancia. Pero sigue diciendo, Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, el sol y la luna, porque es eterna su misericordia.
me parece que nos puede ayudar mucho para esto, para abrir el concepto de misericordia, no reducirlo solamente al perdón, que está bien y es lo primero, insisto. Frase número 10. Cada alma respecto de mí meditará mi amor y mi misericordia por toda la eternidad. Otro salmo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Frase número 11, penúltima. La fiesta de la misericordia, otra vez, ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente. No dice que desea que se celebre, sino que se celebre solemnemente. Lo cual significa, por nuestra parte, responder a esta petición del Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y desde ahí ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia. ¿Qué culto es ese que a Dios le resulta grato? Pues mirad, solamente uno, la Santa Misa. El culto que Dios quiere, que desea y que puede ser, que desea que sea reverente, con respeto, ha dicho, y reverencia, que le es grato, es la Santa Misa. Sustancialmente es el mismo sacrificio de la cruz, si bien con algunas diferencias no esenciales, claro. En la cruz quien muere solamente es Cristo, en la Santa Misa quien celebra la muerte, quiero decir, es el mismo Cristo, es exactamente lo mismo, pero asociando ya a la Iglesia que ya existe. Por eso nosotros podemos ofrecer el sacrificio de la Santa Misa, no solamente el sacerdote. Te ofrecemos, dice el sacerdote, y ellos mismos te ofrecen, los fieles, este santo sacrificio, etc. Es lo que hacemos en la coronilla. Cuando rezamos la coronilla, los que la recéis, si os dais cuenta, lo que hacemos es lo mismo que en la Santa Misa. Lo que pasa es que la Santa Misa es a nivel sacramental, con la presencia real de Jesucristo, y en el rezo de la coronilla es de manera piadosa. Claro, la diferencia, vamos, no es comparable, pero el contenido es el mismo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, etc., ¿no? Que es lo mismo que les enseñó el ángel a los pastorcitos de Fátima. Lo mismo. Santísima Trinidad, yo te adoro y te ofrezco, no lo recuerdo de memoria, pero vamos, el contenido es ese. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación, y se hace como reparación en la coronilla. Pues bien, puesto que Jesucristo nos asocia a nosotros en la Santa Misa, a su Iglesia, y lo ofrece, el sacrificio se ofrece a través del ministerio del sacerdote, donde nosotros también ofrecemos, responder a este deseo de que sea de manera solemne, quiere decir, con toda la limpieza de alma y cuerpo, con todo el esmero, con todo el mimo que podamos celebrar la fiesta de la Divina Misericordia. Cada misa, pero especialmente esta. Insisto en que el Señor no dice que desea que se celebre, sino que se celebre solemnemente. Y solemnemente quiere decir, pues de la manera más primorosa que podamos, hasta donde podamos llegar. Que siempre será muy poquito, porque somos muy limitados, ¿no? Pero bueno, si ese día podemos tener una misa especialmente cuidada, una procesión especialmente cuidada. El año pasado tuvimos la primera procesión de la Divina Misericordia en Talavera. Algunos de los que estáis aquí participasteis. Este año tengo entendido que la van a tener también en Nambroca. Animaos a participar. La de Nambroca va a ser el día 12 de abril, día de la Divina Misericordia, por la mañana. Santa Misa a las 11, creo recordar, a las 11, y posteriormente la procesión, va después. Pues si os podéis acercar a Nambroca, acercaos a Nambroca, porque se va a celebrar solemnemente. Y si además podéis acercaros a Talavera, en Talavera va a ser un poquito más tarde, pero también igual, Santa Misa solemne, y el año pasado la presidió don Francisco, el arzobispo, que tiene mucho interés en que se difunda la devoción a la Divina Misericordia. Si os fijáis, el pectoral que lleva siempre es la imagen de la Divina Misericordia, siempre. Tiene mucho interés en esto.
El año pasado digo que la presidió él. Este año contaremos, si Dios quiere, con la presidencia del provicario general que tenemos en Talavera, de don Raúl Muelas. Y eso, pues con toda la solemnidad que podamos, ¿no? Y por último, algo que es de rabiosa actualidad. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Me parece que sobran los comentarios en este momento que estamos viviendo actualmente. Esta frase la han repetido todos los papas después de San Juan Pablo II. Todos. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. ¿Y cuál es la fuente de la misericordia del Señor? El Sagrado Corazón de Jesús, el corazón de Jesús. Por eso decía al principio, sería una tontería decir que hay alguna oposición o que hay alguna divergencia. No, la fuente de la misericordia es el corazón de Jesús. Lo que pasa es que ya expliqué las diferencias, muy sucintamente las nombré nada más, sin hacer ninguna explicación. Esta devoción es otra distinta, que nos ayudará a vivir, si la vivimos bien, nos ayudará a vivir la del Sagrado Corazón. De la misma manera que si entramos a fondo en la devoción al Sagrado Corazón, encontraremos mucha facilidad para vivir la devoción a la Divina Misericordia. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia, por vuestro silencio, porque no ha sonado ningún móvil, da gusto así. Pues nada más, muchísimas gracias y vamos a celebrar como mejor podamos la fiesta a la Divina Misericordia.